Bienvenidos, en esta clase se estudia la respuesta en bajas frecuencias de los amplificadores con transistores bipolares. Respuesta en frecuencias, continuamos con la introducción a este capítulo, pero ahora vamos a considerar ya nuestros circuitos basados con transistor. Hasta ahora hemos estudiado el análisis de nuestros circuitos, en los cuales podemos encontrar capacitores externos como los siguientes: capacitancia de base C sub B. Este capacitor acopla la señal de entrada BI al amplificador. La capacitancia C sub C, capacitancia de colector, le vamos a denominar. Este capacitor acopla la salida de señal de mi amplificador a la carga RL. Y la capacitancia externa CE. Esta capacitancia CE permite desacoplar RE para el análisis en corriente alterna. Hasta ahora estos capacitores hemos considerado cortocircuito y el análisis que hemos realizado era para frecuencias intermedias. Ahora en este capítulo vamos a considerar el efecto de estas capacitancias en nuestros amplificadores, en el cálculo de la ganancia. Pero además de estos capacitores, existen otros capacitores que son internos, se denominan capacitancias internas o capacitancias parásitas, que van a aparecer en los terminales de mi transistor, y los cuales son los siguientes. La primera capacitancia va a ser la capacitancia entre colector y base. Esa capacitancia lo vamos a denominar CMU. Como se tiene una juntura entre colector y base en los transistores bipolares, en esa juntura para altas frecuencias vamos a tener una capacitancia que vamos a tener que considerar en el análisis de nuestro circuito. Y entre base y emisor va a aparecer otra capacitancia acá. Esta capacitancia se lo denomina CPI. También entre colector y emisor va a aparecer una capacitancia, pero esta capacitancia es de un valor muy pequeño, que frecuentemente en los textos de referencia que les he indicado incluso no lo menciono. Esta capacitancia es la capacitancia de colector emisor. No vamos a considerarlo nosotros tampoco, pero aparece esa capacidad. Para un cálculo exacto podríamos considerar. Entonces, para calcular la respuesta en frecuencia de los amplificadores, vamos a considerar las capacitancias externas y las capacitancias internas. Ese efecto de las capacitancias internas y capacitancias externas es el objeto de estudio de este capítulo. Y podemos realizar un resumen de todo lo que hemos indicado, considerando estos 4 puntos. Primero, decir, hasta ahora en la materia se ha hecho un análisis para frecuencias intermedias. El análisis que hemos estado realizando se denomina análisis para frecuencias intermedias, no muy bajas ni muy altas, para frecuencias intermedias. Y para el análisis para frecuencias intermedias, las reactancias capacitivas externas hemos considerado cortocircuito y las capacitancias internas circuito abierto. Hemos considerado reactancias capacitivas de base, reactancia capacitiva de capacitancia de emisor, reactancia capacitiva de capacitancia de colector, tiende a ser cortocircuito. Y reactancia capacitiva de capacitancia interna CMU, reactancia capacitiva de capacitor CPI, hemos considerado muy grande, tiende a infinito. O sea, se abren los capacitores internos y los capacitores externos de cortocircuito. Con esa consideración se obtiene el siguiente circuito equivalente. Si recuerdan ustedes, ¿no? Vamos a determinar el circuito híbrido equivalente. A continuación, siempre trazábamos una línea que tomábamos como referencia, la línea de tierra, y tomando como referencia esta línea se dibujan los elementos de circuito, y tendríamos acá los siguientes elementos a la entrada. Ahí voy a dibujar en primera instancia. Tendríamos el voltaje BI, la resistencia RI, y acá la resistencia RB. Recuerden que RB es igual al paralelo de R1 en paralelo con R2, es equivalente. Luego llegábamos a la base del transistor y podríamos ya reemplazar por el circuito híbrido equivalente, considerando el circuito híbrido pi, porque ese es el circuito que vamos a utilizar. Tendríamos el siguiente esquema. A la salida se tiene para VO, este sería el circuito que donde esta resistencia sería Rpi, ¿recuerdan? Y esta sería RL', le vamos a denominar RL en paralelo con RC, y
y este valor era, esta fuente de corriente era Gm por B, donde B estaba en este. Ese sería el circuito híbrido equivalente para frecuencias intermedias, considerando reactancias capacitivas externas 0, reactancias capacitivas internas infinitas. Entonces, en este circuito nos pedían calcular la ganancia de tensión, BO en función de B. Y hemos realizado este cálculo, ¿no? Por simple observación podríamos determinar esta función de transferencia, pero en la entrada puedo convertir esta parte, esta fuente de tensión en serie con esa resistencia, en una fuente de corriente en paralelo con la resistencia. Entonces voy a realizar ese procedimiento. Acá mismo voy a convertir de la siguiente forma, y ya vamos a tener una fuente de corriente alterna, y aquí una resistencia, esa sería BI sobre RI, el valor de la fuente de corriente, y este es el valor RI. Utilizando nuestros teoremas de circuitos, ahí decimos, resistencia transforma una fuente de tensión en serie con su resistencia en una fuente de corriente en paralelo con la misma resistencia. Y acá puedo calcular el paralelo de ambas resistencias, le voy a denominar RI prima, que va a ser igual a RI en paralelo con RB. ¿Para qué he realizado esta simplificación? Para calcular rápidamente la ganancia de tensión. Si quiero calcular la ganancia de tensión, BO va a ser igual a, del circuito de salida, menos RL prima GM por B, punto y coma. En el circuito de entrada por divisor de corriente, ya no era necesario, ¿no? Pero en este caso B sería igual, ya que he llegado a ese punto, B sería igual a RI prima en paralelo con RP por RI dividido entre RI. Por si acaso voy a anotarlo de esta forma, B sería igual a RI prima es el paralelo de ambas resistencias, RI en paralelo con RB en paralelo con RP por RI dividido entre RI. También es válido. Entonces, la ganancia de tensión AB para este circuito, que es la relación entre BO y BI, sería igual a menos GM por RL dividido entre multiplicado por el paralelo de ambas resistencias. Entonces puedo anotarlo por acá, voy a escribir de esta forma. Entonces acá voy a anotar AB, que va a ser igual a BO sobre BI, será igual a menos RL prima por RI en paralelo con RB en paralelo con RP dividido entre RI. Si calculábamos la ganancia de tensión, en ese caso AB estaría dado por esa expresión. Ese es el tipo de análisis que hemos realizado hasta ahora. Pero ahora tenemos que considerar el efecto de los capacitores externos y los capacitores internos en esta función de transferencia. La relación de BO en función de BI va a ser nuestra función de transferencia de los amplificadores. Entonces, decir, como punto 2, ese era el análisis. En el punto 1 hemos indicado que este es el procedimiento que hemos realizado hasta este momento. En el punto 2 indicamos que hay que observar el efecto de los capacitores externos en mi circuito, y decimos los capacitores externos C de colector, C de emisor y C de base influyen en bajas frecuencias. Entonces vamos a observar del análisis que vamos a realizar que la frecuencia de corte inferior FL va a ser función de estos capacitores. FL va a estar en función de estos capacitores, será función de capacitancia de colector, capacitancia de emisor y capacitancia de base. Y haciendo referencia a los capacitores internos, decimos los capacitores internos, denominados también capacitores parásitos en alguna bibliografía, Cpi y Cmu, influyen en frecuencias altas. Entonces, para el cálculo de la frecuencia de corte superior F sub H será función de estos capacitores, será función de Cpi y Cmu. Y el objeto de estudio final de este capítulo es calcular el ancho de banda del amplificador. El ancho de banda, vamos a utilizar el símbolo delta B para calcular, para denotar, para escribir ancho de banda, va a ser igual a la diferencia de la frecuencia de corte superior menos la frecuencia de corte inferior, FH menos FE. Gráficamente este ancho de banda se puede observar de la siguiente forma. Si nosotros graficamos el módulo de la función de transferencia,
frecuencia, en este caso la ganancia de tensión para nuestro amplificador, A sub B de JW en módulo. La gráfica tendría la siguiente, va a tener esa forma. Esta frecuencia es A, esta gráfica es A, la ganancia de tensión en función de la frecuencia, vamos a decir, ya que W es igual a 2pi por F, entonces también podemos graficar en función de la frecuencia, como hemos observado por la mañana. Y en esta gráfica, acá tendremos la ganancia máxima de tensión, y acá vamos a observar la ganancia máxima cuando se reduce al 70%, y este valor me permite calcular la frecuencia de corte inferior, F sub L, y la frecuencia de corte superior, F sub A. Entonces voy a calcular esas frecuencias, frecuencia de corte inferior, F sub L, y frecuencia de corte superior. Y este rango se denomina rango de frecuencias intermedias, el área que estoy tachando. Ese es el rango de las frecuencias medias o frecuencias intermedias. El rango sería el rango de las frecuencias medias. La disminución de la ganancia de tensión para frecuencias bajas se debe a la presencia de los capacitores externos. Estamos indicando para que disminuya la función de la ganancia de tensión para frecuencias bajas, hay que considerar el valor de CB, C de colector y C de emisor. Entonces, esos valores me van a permitir determinar la frecuencia de corte inferior. La disminución en esta función de transferencia a sub B, el valor para frecuencias bajas se debe a la presencia de capacitores externos, CB, CC y C. Y la disminución de la ganancia para frecuencias altas se debe a la presencia de capacitores internos, CMU y CPI. Esta región, esa parte de la disminución de la ganancia, se debe a la presencia de esos capacitores en mi circuito. Entonces, y además, gráficamente acá se puede observar que esta longitud representa el ancho de banda. Delta B es la diferencia entre FH menos FE. Y solo para aclarar, podemos indicar esta frecuencia FL es la frecuencia de corte inferior. Y esta frecuencia F sub H se denomina frecuencia de corte superior. Entonces, esa va a ser la forma de la ganancia de tensión. Ahora, la pregunta del millón que surge muchas veces es, ¿por qué para frecuencias bajas consideramos los capacitores externos y para frecuencias altas los capacitores internos? ¿Por qué interpretamos de esa forma? Resulta que el efecto de la reactancia capacitiva en la ganancia va a tener efecto si el valor de la reactancia capacitiva es del rango de 1 kilo. Si la reactancia capacitiva no es del rango del 1 kilo, entonces no va a tener efecto sobre el cálculo de la ganancia. Ese detalle podemos observar si nosotros, por ejemplo, realizamos un cálculo para la siguiente tabla. Vamos a realizar este análisis solo para despejar esa duda, ¿no? De por qué consideramos reactancias capacitivas externas para bajas frecuencias y las reactancias capacitivas de los capacitores internos en frecuencias altas. Resulta que en promedio los capacitores externos van a estar en el orden de los microfaradios, 10 microfaradios, 1 microfaradio en promedio, ¿no? Y las capacitancias internas, como van a poder observar en la hoja de datos del fabricante, va a estar en el rango de los picofaradios. Los capacitores internos son relativamente externos, son grandes, y los capacitores internos de pequeño valor, hablando relativamente. Como la reactancia capacitiva se calcula mediante esta ecuación, donde XC es igual a 1 dividido entre W por C, o igual a 1 dividido entre 2pi por F por C, ya que W es 2pi por F. Hemos indicado que influyen en el circuito cuando la reactancia capacitiva es del rango de 1 kilo. A ver, calcularemos el valor de la reactancia capacitiva para algunas frecuencias, a las cuales le he denominado frecuencia 1, frecuencia A, frecuencia B y frecuencia 2. La frecuencia 1 es de 20 Hz, la frecuencia A de 10 kHz, la frecuencia B 100 kHz y la frecuencia 2 1 MHz.
Para esas frecuencias, por favor, ayúdenme a calcular la reactancia capacitiva digamos, de la capacitancia de emisor. Digamos que la capacitancia de emisor es igual a 8 microfaradios. Si calculamos la reactancia capacitiva de la capacitancia de emisor y le denomino X sub E, este valor, si me ayudan, por favor, sería 1 dividido entre 2 por pi por el valor del capacitor, 8 microfaradios, por la frecuencia, por 20 Hz. Tengo un valor de 999 ohm. Y voy a suponer que este valor es aproximadamente 1 kHz, pero 1 kilo. ¿Obtienen el mismo valor? Por favor, les ruego que me sigan con este cálculo. El cálculo exacto de la reactancia para una capacitancia de 8 microfaradios y frecuencia de 20 Hz sería 994,71 ohm. Le estoy redondeando a 1 kilo ohm. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Con esa fórmula en sus calculadoras, por favor, calcúlenmelo la reactancia de la capacitancia de emisor, la capacitancia externa, cuando la frecuencia es igual a 10 kHz. ¿Cuánto sería? Por favor, pueden calcular ese valor. 2 ohms, ¿está bien? Si la frecuencia es igual a 100 kHz, 0,2 ohm. Y si la frecuencia es igual a 1 megahertz, frecuencia igual a 1 megahertz. Entonces, si observamos este valor, podemos ver que para frecuencias del rango de los aproximadamente, frecuencias del rango de los 20 Hz, la reactancia capacitiva es 1 kilo ohm. Y para frecuencias mayores, la reactancia capacitiva tiende a ser 2 ohmios, 0.2 ohmios y 0,2 ohm. Entonces, si las capacitancias están en el rango de los microfaradios, para bajas frecuencias van a tener un valor, pero para altas frecuencias van a tender a ser. Entonces, estamos hablando de las capacitancias externas. Vamos a suponer que, según el rango que hemos dado, esta frecuencia es igual a F1, acá, 20 Hz, luego esta va a ser FA, este va a ser FB, y esta F2. Hemos ido aumentando de 10 en 10. 20 Hz, 10 kiloohmios, 10 kilohertz, 100 kilohertz y 1000 kilohertz. Entonces, acá puedo observar, supuestamente hemos indicado, voy a poner esos valores. Aquí hemos dicho F1, 20 Hz, FA, 10 kilohertz, FB, 100 kilohertz y F2, 1 megahertz. Entonces, para frecuencias bajas, para frecuencias menores a F1, que correspondería con FL, para este rango de frecuencias, las reactancias capacitivas van a estar en el rango de 1 kilo ohm. ¿Qué quiere decir? Que van a ser comparables con los valores de las resistencias. Entonces, en el cálculo del voltaje y la corriente van a influir las capacitancias externas, entonces su reactancia capacitiva solo es comparable con los valores de los elementos de circuito para frecuencias bajas. Y para frecuencias intermedias, que es el área tachada, su reactancia tiende a 0. Por eso hemos considerado nosotros para frecuencias medias cortocircuito, las reactancias capacitivas. Ahora, ¿qué pasa con las capacitancias internas o capacitancias parásitatas? Entonces, ahora queremos hacer el cálculo de esta capacitancia. La reactancia capacitiva de CPI, digamos que vale 8 picofaradios. Van a ver que está en el rango de los picofaradios en la hoja de datos. A ver, calcularemos el valor de la reactancia capacitiva. Para 20 Hz, ¿cuánto sería? Está bien, 995 megaohmios, 995 megaohmios. Un valor muy grande. Entonces, vamos a considerar para frecuencias bajas un circuito abierto. 995 megas es muy grande. Y si vamos subiendo el valor de la frecuencia, ahora para 10 kilohertz, ¿qué valor obtienen? 2 mega ohm, sigue siendo grande. Para 100 kilohertz, entonces digamos 200 kilo ohm. Y para una frecuencia de 1 megahertz, 20 kilo ohm. Muchas gracias. Como pueden observar, para frecuencias intermedias, que serían este rango de frecuencias entre A y B, frecuencias intermedias o las frecuencias medias, la reactancia capacitiva del capacitor externo tiende a 0 y la reactancia capacitiva del capacitor interno tiende a infinito, comparado con los valores de nuestros resistores, que están en el rango de 10 kiloohmios, 15 kiloohmios, 1 kilo ohm. Es por eso que nosotros consideramos reactancias externas cortocircuito y reactancias internas circuito abierto para frecuencias medias. Pero para frecuencias bajas, en el análisis de respuesta en frecuencia, podemos observar que estas son las frecuencias bajas, que la reactancia capacitiva externa ya tiene un valor apreciable. Reactancia externa va a ser igual a
1 kiloohmio, comparable con el valor de nuestras cargas, y la reactancia interna, ¿no? Y la reactancia de las capacitancias internas, Cpi, aquí tiende a infinito. Y para frecuencias altas, podemos observar que estas son frecuencias altas, que la reactancia capacitiva de los capacitores externos va a tender a 0, es 0.02 ohmios, y la reactancia de los capacitores internos, al cual he denominado X sub pi, va a ser aproximadamente de un valor igual a 20 kiloohms, o sea, un valor que va a afectar en la ecuación de la ganancia de tensión. Aquí justificamos con estos cálculos porque para frecuencias medias, para estas frecuencias, hemos considerado reactancias capacitivas externas cortocircuito, y de los capacitores internos ni siquiera hemos hablado, solo hemos considerado circuito abierto, no los hemos dado en cuenta. Para bajas frecuencias se deben considerar las reactancias, acá ya estamos, para bajas frecuencias debemos considerar las reactancias de los capacitores externos, y para altas frecuencias las reactancias de los capacitores internos. ¿Alguna consulta con relación a este análisis que estoy realizando? Entonces, hasta acá la introducción. A continuación voy a hacer el análisis ya por separado de la respuesta en frecuencia en amplificadores bipolares y amplificadores unipolares. ¿Puedo continuar? Consultas. ¿Puedo continuar? Muchas gracias, Damián. Entonces, Alejandro, gracias. Vamos a continuar. Entonces, ahora vamos a hacer el análisis de respuesta en frecuencia de los transistores bipolares. Para transistores bipolares, vamos a considerar este circuito como ejemplo, como circuito modelo. Entonces, en este circuito tenemos que considerar en el análisis las capacitancias externas, que van a ser C de base, C de colector, C de emisor, y las capacitancias internas C mu y C pi, Entonces, para este análisis vamos a realizar el análisis en AC, vamos a decir análisis en AC. Para el análisis en AC, en respuesta en frecuencia, se utiliza el circuito híbrido pi o de Jacolet. Entonces, sabemos que el circuito híbrido equivalente, híbrido pi o de Jacoleto, para un transistor bipolar es el que se muestra, es donde hemos considerado que RBB', hemos dicho que va a ser muy pequeño, va a tender a 0, vamos a considerar ese aspecto, y están presentes en este circuito híbrido pi los capacitores internos C mu y C pi, que hemos analizado también cuando hemos descrito el circuito equivalente híbrido pi o de Jacolet. Entonces, a continuación tendríamos que obtener el circuito híbrido equivalente considerando todos los capacitores. Ahora ya no vamos a considerar cortocircuito ninguna de las capacitantes. Entonces, el circuito para señal alterna que vamos a obtener sería el siguiente. Desde la entrada, si partimos, aquí tenemos PI está conectado a RI, y RI está conectado en serie con CB, tendríamos la capacitancia C de base, y C de base está conectado a R1 y R2 que van conectados a TIESA. Tenemos que considerar aquí que tensión continua BCC es igual a 0, por eso se ha cortocircuitado a TIESA R1. Tengo acá la resistencia RE en paralelo con capacitancia de emisor CE, y en el circuito de salida tendría RC y RL, pero entre RL y RC aparece la capacitancia de colector CC. Ahora RC se cortocircuita a TIESA desde colector, entonces este sería el terminal de colector, es el terminal de base, y acá tendríamos el terminal de emisor. Entonces, en ese espacio donde están los terminales colector, base, emisor, tengo que reemplazar por el circuito híbrido de Jacoleto o híbrido pi para obtener el circuito híbrido para corriente alterna que me permite realizar el análisis en AC. Entonces voy a copiar ese circuito, lo voy a pegar acá, lo reemplazaría, entonces esa sería, y ahí voy a hacer algunas para que mi circuito quede más claro. Voy a eliminar RB porque ya hemos considerado que va a ser un cortocircuito, entonces ahí tendríamos cortocircuito. RBB no vamos a considerar. Este es el terminal de emisor, también con fines didácticos nada más lo voy a dibujar de forma más pequeña, así sería, y esto va a estar unido así. Entonces ese sería el circuito híbrido considerando todos los capacitores en mi circuito para AC. Este circuito voy a considerar para
el análisis en AC. Ese sería el circuito completo para señalar donde están presentes las capacitancias internas y las capacitancias externas. Entonces, ¿alguien tiene alguna observación en la determinación de este circuito? ¿Vieran algún detalle que observar? Por favor, háganmelo notar. Yo voy a aclarar las dudas. ¿Tienen alguna duda? Estas dos resistencias, como sabemos, va a ser igual a RB. Vamos a simplificar posterior. R1 en paralelo con R2 va a ser equivalente a R. ¿Me están siguiendo? ¿Puedo continuar? Existen algunos, muchas gracias, existen algunos análisis en algún texto. Schilling-Below en su primera versión, por si acaso, encuentra la función de transferencia de este circuito, BO sobre BI. En este circuito tendríamos que considerar ya las reactancias capacitivas en los capacitores, ¿no? Para calcular la frecuencia de corte inferior, la frecuencia de corte superior. Se puede hacer un análisis general, por si acaso. Por lo que estoy indicando, pondremos nomás, ¿no? Aquí, entonces hay que considerar sus reactancias capacitivas. Entonces tendría que considerar acá 1 dividido entre S por CC, acá 1 dividido entre S por C de emisor, acá 1 dividido entre S por C de base, y acá 1 dividido entre S por C mu, y aquí 1 dividido entre S por C pi. Entonces, considerando las reactancias capacitivas, si calculo BO en función de BI, la ganancia de tensión, tengo la función de HDS, y en esa función podría ya graficar mi diagrama de Bode. Ese es un procedimiento. Nosotros vamos a buscar el procedimiento más sencillo. Para eso vamos a separar el análisis para frecuencias medias, frecuencias bajas y frecuencias altas. Para frecuencias medias, por si acaso, si desean pueden hacer un análisis general, pero es un análisis muy extenso. La idea es aquí simplificar el análisis. Entonces, para frecuencias medias, para calcular la ganancia máxima en este circuito, se puede considerar este circuito, y de este circuito obtendríamos el circuito para frecuencias medias considerando reactancias externas, cortocircuito, y reactancias internas, circuito abierto. Ya hemos observado por qué realizamos esta consideración. Considerando reactancias capacitivas cortocircuito y reactancias capacitivas externas cortocircuito y reactancias de los capacitores internos circuito abierto, obtendríamos el siguiente esquema, ¿no? Me van a ayudar por favor, por si en algún punto tengo me olvido de algún elemento, rápidamente obtendría el circuito equivalente con esas consideraciones, partiendo desde entrada a salida. Me van a ayudar por favor. Entonces estoy dibujando rápidamente el circuito equivalente, creo que ahí terminaría, ¿no? Lo colocaremos nomás así. Entonces, partiendo desde la entrada, tendríamos acá BI, aquí la resistencia RI, la capacitancia de base es cortocircuito, por lo tanto estaría conectado acá RB, llegaríamos a RPi, y aquí tendríamos el voltaje más menos E, y tendríamos acá la fuente de corriente controlada por tensión, EM por E, tendríamos acá RC, y aquí RE. Aquí tenemos más menos B. Ese sería el circuito, ¿no? Para frecuencias intermedias, considerando reactancias capacitivas cortocircuito y reactancias capacitivas externas cortocircuito y reactancias capacitivas internas circuito abierto. Si desean, ustedes tenían que hacer este procedimiento, ¿no? Y no quiero dibujar 2-3 veces este circuito. Cortocircuitar acá, luego capacitores, cortocircuitar todos los capacitores externos, ese sería cortocircuitando los capacitores externos, y capacitores internos, circuito abierto. Esto tenía que abrirse, esto también. Y ahí me quedaba el circuito. Seguro si redibujo el circuito obtengo ese circuito, pero no quiero dibujar muchas veces, entonces esto lo voy a dejar como estaba en un principio con fines didácticos para que ustedes puedan darle una captura y tener ahí el circuito para AC completo. Y en este circuito calculamos la ganancia de tensión. Calculando la ganancia de tensión, podríamos, solo con el objeto de comparar con nuestros circuitos, vamos a hacer el siguiente análisis. Vamos a decir acá, vamos a calcular una resistencia equivalente, el cual le voy a llamar RI
y aquí voy a tener RL'. Esto es con fines didácticos. Entonces BO sería igual a menos RL' por EM por E, pero B, punto y coma, por divisor de tensión sería igual a RP' dividido entre RP' más RI por EI. Por lo tanto, la ganancia de tensión, voy a bajar esto abajo, la ganancia de tensión acá sería AB, es la relación de BO sobre BI, y esa sería la ganancia máxima de tensión A sub M. Posteriormente vamos a revisar este resultado, que va a ser igual a BO sobre BI, va a ser igual a menos GM por RL' por RP' dividido entre RP' más RI. Esta sería la ganancia de tensión máxima. Por si acaso este dato vamos a ponerlo en un recuadro, porque a este dato vamos a hacer referencia a continuación. Entonces ahí le voy a dejar en un recuadro esta ganancia de tensión. Y ese sería el análisis para frecuencias medias. Análisis que hemos realizado hasta ahora. Ustedes han estado realizando este análisis. Ahora, para frecuencias bajas, vamos a considerar reactancias capacitivas internas, circuito abierto, o sea, infinito, y obtendríamos el siguiente esquema. Entonces voy a copiarme ya el circuito, porque ya es más fácil para mí. Voy a decir copiar, pegar en este circuito, voy a hacer cumplir la condición que he indicado, ¿no? Reactancias capacitivas internas, circuito abierto. Entonces acá esto va a ser circuito abierto, y aquí tendríamos, voy a simplificar este resistor, le voy a colocar solo RB. Este sería el resistor RB, que es el paralelo de R1 y RD. Ese sería el circuito para frecuencias bajas, abriendo las reactancias capacitivas de los capacitores internos. Y si deseamos determinar la frecuencia de corte inferior, en este circuito tendríamos que trabajar. Ese procedimiento lo vamos a realizar a detalle a continuación. Para frecuencias altas consideramos reactancias capacitivas externas cortocircuito. Entonces voy a considerar el circuito que hace un momento acabo de copiar. En este circuito cortocircuito las capacitancias externas. Entonces obtendría el siguiente esquema. Este capacitor primero simplificaré esta parte del circuito para que quede así. Esta es RB. Ahora, esta resistencia tiende a cero porque la reactancia capacitiva del capacitor de emisor tiende a cero, esa reactancia capacitiva, entonces se cortocircuitaría a 10. Entonces aquí tendríamos un cortocircuito. Acá también estas reactancias capacitivas se cortocircuitan, la capacitancia de colector y la capacitancia de base también. Entonces voy a hacer esa simplificación para obtener el siguiente circuito. Entonces voy a, solo con fines didácticos, observen lo que voy a realizar. Esta resistencia lo voy a dibujar más arriba, espero que estén siguiendo. Vamos a dibujar ahí va a estar R de base, va a ir a tierra, pero como esta resistencia de emisor se ha cortocircuitado debido a la capacitancia de emisor, todo eso iría a tierra. Entonces voy a también subir estas resistencias, la gráfica de estas resistencias hacia arriba. No quiero hacer nuevamente mi gráfica, ese nomás es el detalle. Entonces tendríamos este circuito, entonces tendría una línea acá que cortocircuita todos estos terminales porque la capacitancia de emisor ha eliminado RE. Entonces voy a dibujar un poco más de detalle. Aquí tenemos BI, ese sería el circuito que tengo que considerar para... Acá tengo, RC, RL. Y voy a eliminar estos capacitores, los voy a cortocircuitar. Ese sería el circuito. Nuevamente aquí, con fines didácticos, igual esto tiene que ser cortocircuito. Entonces voy a cortocircuitar. Ese sería el circuito equivalente para frecuencias altas. Aquí tendría más menos EO. En ese circuito solo considero la reactancia capacitiva de CMU y la reactancia capacitiva de CP. A continuación voy a hacer referencia a estas capacitancias para calcular la frecuencia de corte superior considerando este circuito. Resumiendo rápidamente, considerando reactancias capacitivas externas cortocircuito y reactancias capacitivas internas circuito abierto, obtengo este circuito. Este circuito lo utilizo para calcular la ganancia máxima, y considerando capacitancias externas por circuito abierto, o sea, tiende a infinito, determino este circuito. Este circuito lo voy a utilizar para el análisis en bajas frecuencias, en el cual
solo aparecen las reactancias de los capacitores CC, CB y CE, los capacitores externos. Y considerando reactancias capacitivas externas cortocircuito, obtengo este circuito. Este último circuito voy a utilizarlo para el análisis en altas frecuencias, para calcular la frecuencia de corte superior. ¿Alguna consulta antes de continuar? Bueno, entonces, gracias Damián, como siempre, por seguirme. A continuación vamos a realizar el análisis en bajas frecuencias. Para el análisis en bajas frecuencias debemos considerar este circuito, el circuito para bajas frecuencias. Voy a copiar. Para el análisis en bajas frecuencias debo considerar este circuito, pero voy a simplificar aún más mi análisis. Considerando este circuito, voy a realizar el análisis para cada capacitor de forma individual. ¿Qué quiere decir? Voy a considerar la respuesta en frecuencia, voy a calcular la frecuencia de corte inferior debida a la capacitancia de base, la frecuencia de corte inferior debido a la capacitancia de colector y la frecuencia de corte inferior debido a la capacitancia de emisor. Voy a considerar el efecto de cada capacitor de forma separada sobre el amplificador. Entonces, para ello, diríamos lo siguiente. Para capacitancia de base, solo voy a considerar la capacitancia de base, considerando este circuito para bajas frecuencias. Voy a considerar las reactancias capacitivas de emisor y de base cortocircuito. Si considero las reactancias de colector y de la capacitancia de emisor y la capacitancia de colector cortocircuito, aquí está, hay que arreglar lo siguiente, esto es capacitancia de colector, no hay un problema. O sea, considerando, quiero considerar solo este capacitor. Los demás voy a considerar cortocircuito, porque voy a hacer el análisis considerando solo el efecto de un capacitor en el circuito de forma individual. Digo para CB, entonces voy a obtener un circuito híbrido equivalente. El circuito híbrido sería el siguiente, tomando como referencia este circuito, posteriormente lo voy a borrar. Entonces, considerando esa gráfica, rápidamente obtengo el siguiente circuito equivalente. Van a ayudar si por ahí algún elemento me olvido, por favor. Estoy realizando la gráfica lo más rápido posible porque quiero desarrollar la materia, el avance del capítulo quiero que sea rápido. Entonces, este sería el circuito, aquí me falta un elemento. Entonces, el circuito sería el siguiente, completando ahora sí, desde la entrada a la salida voy a ir, aquí tendría EI, luego RI, entonces acá voy a tener la capacitancia de base, pero tengo que considerar su reactancia capacitiva, 1 dividido entre SC de base, sería, aquí voy a tener RB, tendría acá RP, recuerden que en este circuito, reactancia capacitiva de emisores cortocircuito, entonces esto se ha cortocircuitado y este capacitor de salida también se cortocircuita. Considerando ese efecto, obtengo el circuito que estoy graficando. Entonces, en ese detalle voy a eliminar porque voy a necesitar posteriormente ese dato. Tendría acá la fuente de corriente controlada por tensión, GM por E, aquí tendría RC, este va a ser RL y el voltaje más menos B cae en la resistencia RP. Aquí tenemos más menos E. Este sería el circuito, considerando solo la reactancia capacitiva de la capacitancia de base. Si en este circuito calculamos la función de transferencia BO sobre BI, vamos a comparar esa función de transferencia con la función de transferencia que hemos calculado en la introducción en este capítulo. Entonces, para calcular la función de transferencia vamos a hacer la siguiente simplificación. Vamos a considerar al paralelo de estas dos resistencias como RL' va a ser igual a RC en paralelo con RL, y al paralelo de estas dos resistencias lo vamos a llamar RI', que va a ser igual a RB en paralelo con RP. Entonces diríamos BO, quiero calcular la función de transferencia, BO sería igual a menos RL' por EM por E, el circuito de salida, punto y coma, el circuito de entrada por divisor de tensión, B sería igual a la caída de tensión en RP', entonces sería RP' dividido entre RP'
más RI más 1 dividido entre S por C de base. Y sería por el voltaje de entrada. Ahora, reemplazando B en la primera ecuación, determinamos la función de transferencia HS. Entonces, HS es la relación de BO entre BI, va a ser igual a menos, multiplicamos numeradores y multiplicamos denominadores, EM por RL' por RP' dividido entre RP' más RI más 1 dividido entre SCD. Ahora, en esta función vamos a operar de tal forma de comparar con una de las funciones de transferencia que hemos estudiado en la clase de la mañana. Vamos a comparar con esta función de transferencia. HS igual a máximo S dividido entre S más W1. Porque estamos en análisis en baja frecuencia. Hemos indicado que para baja frecuencia vamos a utilizar esta función. Entonces vamos a tratar de expresarlo como es parecido a esta función. Entonces, en busca de ese objetivo, vamos a decir HS va a ser igual a, tengo que en el denominador sacar mínimo común, luego llevar SCD al numerador y luego operar. Entonces diríamos, vamos a tener menos, en el denominador tendríamos SCB por RP' más RI más 1 en el denominador. Estoy sacando mínimo común, SCB, pasaría a multiplicar al numerador, EM por RL' por RP' por CB por S. Así lo voy a anotar. Entonces, con el objeto de tener una función de transferencia como la ecuación de color rojo, entonces voy a factorizar en el denominador este término, ese producto voy a factorizar. Por lo tanto, esta función sería igual a menos GM por RL' por RP' por CB dividido entre, no sé si entonces nos iremos nomás al inferior, no me va a alcanzar el espacio, entonces aquí vamos a decir HDS, entonces va a ser igual a menos GM por RL' por RP' por C de base, capacitancia de base, por S le voy a dejar ahí y voy a factorizar del denominador también CB por RP' más RI, ese término voy a factorizar, entonces quedaría S más 1 dividido entre CB por RP' más RI. Entonces, esa sería mi función. Aquí puedo factorizar, simplificar CB con CB. Entonces, esta función, recuerden, HDS tiene que ser igual a máximo por S dividido entre S más W. Entonces, supuestamente A máximo es igual a menos GM por RL' por RP' dividido entre RP' más RI. Ese es el valor de la ganancia máxima, según este análisis. Pero ese valor deberíamos de haberlo calculado en el paso anterior. Veremos. Bueno, estamos acá. Observen esta ecuación de la ganancia máxima. Aquí lo hemos puesto en un recuadro. Voy a copiarlo para comparar esta ecuación que hemos calculado cuando hemos considerado el cálculo de la frecuencia intermedia. Voy a decir copiar y voy a llevármelo al otro lado de la ecuación. Lo estoy copiando de esa página, por si acaso, lo voy a pegar acá. Vean esta ecuación. Estas dos ecuaciones son las mismas. La ganancia de tensión que he calculado considerando el circuito híbrido para frecuencias medias, a sub m, es el mismo valor que he calculado acá también. Por si acaso, este circuito lo he calculado, esta ecuación he calculado considerando capacitores externos cortocircuito y capacitores internos circuito abierto en el procedimiento anterior. Ahora resulta que aquí también tengo ese mismo valor. La ganancia máxima lo puedo calcular aquí, lo estoy afirmando, con esa consideración. Reactancias capacitivas externas cortocircuito y reactancias capacitivas internas circuito abierto. ¿Puedo continuar? Esta es la primera observación, ¿no? Entonces, para calcular ganancia máxima, voy a utilizar el circuito para frecuencias medias. Primera observación. Voy a borrar esto porque ya me interesa. Pueden ustedes, les voy a pasar el video y van a poder repasar el procedimiento posteriormente.
Segunda observación y observación más importante. Puedo calcular la frecuencia de corte inferior. Entonces, para eso, con fines didácticos voy a conservar esta ecuación por acá. Posteriormente lo voy a eliminar. Abajo voy a continuar. Entonces, comparando las frecuencias de corte, diríamos, entonces, la frecuencia de corte inferior, WL es igual a W1. Esto sería igual a, comparando mis circuitos, 1 dividido entre Rpi' más Ri multiplicado por capacitancia de base. Y esto es igual a 2pi por Fe. Sería la frecuencia de corte inferior impuesta por la capacitancia de base. Por lo tanto, la frecuencia de corte inferior Fl debido a C de base va a ser igual a 1 dividido entre 2pi por R'I más Ri por capacitancia de base. Entonces, con este procedimiento y considerando la introducción que hemos realizado en este capítulo, he logrado calcular fácilmente la frecuencia de corte inferior impuesta por la capacitancia de base. Pero ahora es mucho mejor, mucho más fácil si aplico el método reducido. Entonces, presten atención por favor, pero tenía un método reducido para calcular frecuencia de corte debido a un capacitor. Entonces voy a decir acá, este es el método que ustedes deben emplear en el examen. Método reducido. El método reducido diría lo siguiente. ¿Qué tenemos que hacer para emplear el método reducido? Debemos calcular la impedancia equivalente de Thevenin. Y una vez que calculemos esa impedancia equivalente de Thevenin, vamos a utilizar la fórmula que hemos planteado. Entonces diríamos, por el método reducido, presten atención por favor. Puedo copiarme este circuito tal vez una vez más, solo con fines didácticos. Entonces, para el método reducido, por si acá, para el examen, si lo realizan de esta forma, también es válido, por si acá. Entonces vamos a decir, acá, esta parte es importante por si acaso, así tienen que hacer en el examen. Para el método reducido, recuerden que teníamos que hacer, teníamos que calcular la resistencia equivalente de Thevenin y seguíamos dos pasos, ¿no? ¿Recuerdan? 4 pasos. Identificamos los terminales del capacitor. Estos serían mis terminales A y B, y en esos terminales calculábamos la resistencia equivalente de Thevenin. ¿Cómo se calculaba la resistencia equivalente de Thevenin? Cortocircuitamos fuentes independientes. Esa fuente de tensión tiene que ser cortocircuito. Y entre A y B calculamos la resistencia equivalente de Thevenin. Cuando el circuito está aislado, el circuito del amplificador, la entrada y la salida está separado, aquí esta sería la salida, está separado de la entrada, el cálculo de la resistencia equivalente de Thevenin es por simple observación. Si observan, la resistencia equivalente de Thevenin, R de Thevenin, entre A y B, al cual le voy a denominar resistencia para colector de base, va a ser igual a Ri más R'I. Esa sería la resistencia de Thevenin. ¿Alguien tiene alguna observación con el cálculo de la resistencia de Thevenin? ¿Puedo continuar? Entonces, la frecuencia de corte la frecuencia de corte inferior debida a la capacitancia de base va a ser igual a, recuerden la fórmula, 1 dividido entre 2pi por resistencia de Thevenin por la capacitancia. Esa era mi ecuación. Pero, ¿qué capacitancia y qué resistencia? Entonces aquí decimos igual 1 dividido entre 2pi por resistencia de Thevenin. La resistencia de Thevenin vale Ri más R'I por capacitancia de base. Ese sería el método reducido. Voy a poner en un recuadro esta ecuación para comparar con esta ecuación. Esas dos ecuaciones son iguales. Entonces, la frecuencia de corte inferior debida a C de base por el método reducido, miren, no he tardado ni un minuto en calcular. La parte difícil es calcular la resistencia de Thevenin, esta resistencia de Thevenin. Después es utilizar esa fórmula nomás, reemplazar en esa fórmula la resistencia de Thevenin y la capacitancia que estoy considerando. Y estoy demostrando también con este procedimiento que obtengo el mismo resultado que puedo obtener al hacer un análisis donde considero la función de transferencia del sistema. Entonces voy a utilizar el método reducido para el cálculo de las frecuencias de corte inferior y superior. Consulta. ¿Puedo continuar? A ver, vamos a hacer un análisis completo una vez más, pero para la capacitancia, ahora para la capacitancia de colector. Luego voy a utilizar solo el método reducido. Una vez más probaré, tal vez
puede ser que solo para este problema funcione, o para este caso funcione el método reducido. Verificaré. Ahora vamos a utilizar, nuevamente vamos a hacer un análisis completo, pero para capacitancia de colector. Entonces, este circuito, por si acaso, ahí lo tengo, solo de ayuda con fines didácticos. Entonces, ahora voy a hacer el análisis de forma separada para capacitancia de colector. Para capacitancia de colector voy a considerar reactancia capacitiva de emisor y reactancia capacitiva de la capacitancia de base tiende a 0. Entonces, considerando este circuito, estoy suponiendo que aquí tengo un cortocircuito y ahora aquí a la entrada tengo un cortocircuito. Entonces, con ese dato obtendría el siguiente circuito híbrido. Para eso voy a ayudarme con este esquema. Voy a copiarme este esquema porque voy a tener un esquema similar. No quiero perder el tiempo si tengo acá un circuito que puedo pegar. Entonces, tendría un circuito como este, solo que a la salida voy a hacer las modificaciones que tengo que realizar. Ya no voy a tener este paralelo, voy a tener a la salida el siguiente esquema. Aquí tengo reactancia capacitiva 1 dividido entre S por C de colector, reactancia capacitiva, y a la entrada esto es cortocircuito. Este sería el circuito híbrido para el caso en el cual consideramos reactancia capacitiva de emisor cortocircuito, reactancia capacitiva de base cortocircuito. En este circuito ahora tendríamos que calcular la función de transferencia. Entonces podemos calcular una vez más la función de transferencia. Este circuito, me parece medio raro esa gráfica, lo voy a arreglar, así más o menos. Entonces en este circuito calcularía la función de transferencia. Me van a ayudar, por favor. Entonces ahora tengo que determinar PO, pero ya no tengo el paralelo. Entonces primero voy a calcular IO. IO circula acá. Entonces diríamos por divisor de cociente, IO primero. PO sería igual a RL por IO. Sí sería PO. Pero ahora voy a calcular IO. IO por divisor de cociente sería igual a menos RC, resistencia opuesta, dividido entre RC más RL por más 1 dividido entre SCC por EM por E. Para aplicar esta ecuación he considerado estas dos impedancias como si fuera una nada más y he realizado el divisor de cociente, la regla del divisor de cociente. Dice va a ser igual a la resistencia opuesta RC dividido entre la suma de las dos resistencias en paralelo. En este caso, en paralelo está RC, está en paralelo con RL más la reactancia capacitiva del paciente. Por si acaso aclaro ese detalle. Entonces, a continuación tendría que calcular B. B va a ser igual a del circuito de entrada por divisor de tensión Rp' dividido entre Rp' más Ri por B. Ahora reemplazo estas últimas ecuaciones en la ecuación de BO. Entonces, BO sería igual a RL con signo menos, multiplico numeradores, ¿no? Por RC por EM por Rp' dividido entre Rp' más RI multiplicado por RC más RL más 1 dividido entre SCC. Entonces esa sería la expresión para el voltaje de salida. Aquí diríamos por EO. Ahora, como estoy calculando la función de transferencia HS, que es EO sobre EI, voy a operar y aquí voy a sacar mínimo común y S por C va a pasar al numerador a multiplicar. Entonces tendríamos la siguiente expresión. Vamos a decir menos GM en el numerador, RL por RC por R'P' por C de colector por S. En el denominador tendríamos R'P' más RI y acá el factor seguiremos, tenemos SCC multiplicado por RC más RL más 1. Esa sería la función. Y como tengo que llevar a la forma de un filtro pasa altos, entonces voy a factorizar este término. CC multiplicado por RC más RL en el denominador. Entonces diríamos, factorizando ese término, HDS sería igual a menos GM por RL por RC por R'P' por capacitancia de colector dividido entre R'P' más Ri multiplicado por CC por
RC más RL, todo multiplicado por S dividido entre S más 1 dividido entre RC más RL por capacitancia de colector. Entonces esa sería la forma de mi función, y aquí voy a hacer las siguientes simplificaciones, CC con CC, y comparando esta función. En esta función, además, con fines didácticos nada más, observen esta relación de RL por RC dividido entre RC más RL es igual a RL'. Entonces, solo con fines didácticos, una vez más voy a escribir HDS sería igual a menos GM por RL' por R'P' dividido entre R'P' más Ri multiplicado por S dividido entre S más 1 dividido entre Rc más Rl por capacitancia de colector. Y acá voy a comparar esta función con la función h de S igual a máximo por S dividido entre S más W. Entonces, comparando con esta función, podemos decir, entonces, ganancia máxima tendrá que ser igual a menos GM por RL' por R'P' dividido entre R'P' más Ri. Voy a encerrar en un recuadro, todo con fines didácticos. ¿Recuerdan? Hace un momento, supuestamente en el circuito, para frecuencias medias, hemos calculado ese valor. Vamos a ver, nuevamente me voy a copiar este circuito para frecuencias medias, dicen, ¿no? Entonces, acá me voy a copiar para comparar, solo con fines didácticos, el circuito, copiar este valor. Será la misma, tiene que ser la misma, analíticamente, ¿no? Entonces acá digo pegar, observen esa ecuación, es menos GM RL' por R'P' dividido entre R'P' más Ri. Es la misma, la ganancia máxima para todos los esquemas tiene que salir el mismo valor. También ahora lo más importante es el cálculo de la frecuencia de corte para este circuito. Entonces, para este circuito, supuestamente WL, entonces aquí voy a decir solo con fines didácticos, para FL, para el cálculo de F. Entonces, WL tiene que ser igual a W1 y va a ser igual a 1 dividido entre RC más RL por capacitancia de colector. Y esto es igual, supuestamente igual a 2pi por FL. Entonces, FL, calculado con este procedimiento, va a ser igual a FL, será igual a 1 dividido entre 2pi por RC más RL por capacitancia de colector. Entonces, ahí ya tengo mi frecuencia de corte inferior. Esta va a ser la frecuencia de corte inferior debida a la capacitancia de colector. La frecuencia de corte F sub L que impone la capacitancia de colector. ¿Están siguiendo? Para terminar, ¿cómo sería empleando el método reducido? El método que ustedes tienen que dominar para el examen. Diríamos método reducido. Entonces, para el método reducido, frecuencia de corte inferior debido a C de base va a ser igual a 1 dividido entre 2pi por resistencia de Thevenin por capacitancia de colector. 1 dividido entre 2pi por resistencia de Thevenin. Para la resistencia de Thevenin tenemos que considerar estos dos puntos. Punto A, punto E. Esos dos puntos está claro, los que estoy marcando A y B, cuando las fuentes de tensión independientes son cero. ¿Qué quiere decir? Este término es cero, entonces como B va a ser 0, entonces este término también es 0. Entonces ahí va a quedar solo RC en serie con RL. Entonces esta partecita voy a borrar esto porque con fines didácticos. Entonces acá la resistencia equivalente de Thevenin sería por simple observación RC más RL por capacitancia de colector. Por el método reducido, por simple observación, he determinado mi frecuencia de corte inferior debido a la capacitancia de colector. Aquí está mal, ¿no? Esto es capacitancia de colector. Hermana, si en algún caso obvio algo, como pueden observar, estas dos ecuaciones son las mismas. Comparo estas dos ecuaciones, método reducido y un análisis general, que permite determinar la misma frecuencia de corte. Entonces, a partir de ahora, vamos a utilizar solo el método reducido. Ya no voy a realizar un análisis calculando la función de transferencia, HDS. Con lo que concluimos la clase de hoy. Gracias.